Falleció Carlos Ursúa a los 68 años de edad al interior de su domicilio en la Ciudad de México. Carlos Ursúa fue secretario de Hacienda y muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador desde su faceta como jefe de gobierno de la capital del país, donde fue su secretario de Finanzas, hasta convertirse en presidente de la República. Por ello fue invitado a ser parte del gabinete federal. Sin embargo, ya en su cargo como secretario de Hacienda rompió lazos por diferencias en el manejo de las finanzas públicas, del Plan Nacional de Desarrollo, de los presupuestos, muchas diferencias que tuvo con la política económica del presidente López Obrador, lo que hizo que se convirtiera en uno de sus principales críticos. Una vez fuera del gobierno, uno de sus principales críticos del presidente López Obrador y de lo que llama él su cuarta transformación. Vamos a tenerle todos los detalles, las reacciones, tanto de los políticos de oposición, porque ya estaba además asesorando a Xóchitl Gálvez, Carlos Ursúa, como participante de su equipo de cara a la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez y de cara a las campañas que van a arrancar el 1 de marzo. Por un lado. Por el otro lado, también muchos de los actuales integrantes de la 4T enviaron sus condolencias a la familia y a los amigos de Carlos Ursúa, pero no lo hizo el presidente López Obrador. No utilizó ninguna de sus redes sociales para enviar condolencias, su pésame a los familiares de Carlos Ursúa, su colaborador 2 veces, su jefe 2 veces en los gobiernos en los que transitó López Obrador con Carlos Ursúa, y también su amigo o su examigo, pero no hubo condolencias. Vamos a ver qué dice al ratito en la conferencia matutina del presidente, y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, este lunes murió a los 68 años Carlos Ursúa, quien fungió como secretario de Hacienda y Crédito Público en el primer año de la administración del presidente López Obrador. Duró 7 meses como secretario de Hacienda. El exfuncionario falleció en su domicilio, ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras. La familia del exfuncionario confirmó su muerte y emitió un mensaje para lamentar públicamente su partida. Se refirieron a él como un ejemplar padre y esposo, así como un destacado académico y economista mexicano. ¿Quién fue Carlos Ursúa y por qué tuvo diferencias con el gobierno del presidente López Obrador? Aquí en esta nota le hago un recuento. Carlos Ursúa, economista de profesión, era originario de Aguascalientes e incursionó en la vida pública de México en el año 2000. En ese entonces, López Obrador lo invitó a formar parte de su gabinete como secretario de Finanzas cuando llegó a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Ursúa se convirtió en una persona de confianza para López Obrador, por ello lo acompañó durante toda su campaña rumbo a la presidencia de la República. Una vez ganada la elección de 2018, el presidente lo propuso como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cargo para el que fue ratificado en diciembre del mismo año. Sin embargo, el 9 de julio del 2019, el funcionario presentó su renuncia argumentando discrepancias en materia económica con la administración de la 4T, falta de sustento en las decisiones administrativas e imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Siempre existen diferencias, discrepancias. Si se tratara de gobiernos conservadores, de mantener el statu quo, de no llevar a cabo cambios, pues la vida sería muy plana. Entonces, esto lleva pues a que haya puntos de vista, discrepancias, que se produzcan incluso enfrentamientos al interior del mismo gobierno, del mismo grupo. ¿Ruptura interna? No tanto, sino diferencias.
Luego de su renuncia, Ursúa se convirtió en uno de los principales críticos de la administración de López Obrador por el manejo hacendario del país, tanto que el 24 de octubre de 2023 se unió al equipo de Xóchitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México, rumbo a los comicios del 2 de junio. Descanse en paz, Carlos Ursúa. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y la muerte de Carlos Ursúa provocó un sinfín de reacciones. Los políticos como Gabriel Cuadri, Manuel Cloutier y Fernando Belauzarán, que son considerados opositores al gobierno del presidente López Obrador, compartieron algunas especulaciones sobre el fallecimiento del exfuncionario. Escribieron que su deceso podría ser similar al de Alexei Navalny, un disidente ruso que acaba de morir en la cárcel, hecho que se vincula al régimen de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. A pesar de que Belauzarán se retractó después de su comentario, Cuadri y Cloutier mantuvieron sus sospechas y críticas de la muerte, de lo que pudo haber causado la muerte del exsecretario de Hacienda. Y es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana investigaba un presunto accidente al interior de la casa de Carlos Ursúa, le decía, en la Magdalena Contreras, en la colonia San Jerónimo, en la alcaldía Magdalena Contreras. Los elementos que llegaron a revisar pues la escena de donde se encontraba Carlos Ursúa fueron notificados al principio de un hombre lesionado en su vivienda. Al llegar se entrevistaron con una mujer, quien refirió que se escuchó un fuerte golpe, por lo que al revisar localizó a Carlos Ursúa en las escaleras, al pie de las escaleras, con una mancha de sangre en la cabeza. Según este es el reporte de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Paramédicos acudieron al sitio y diagnosticaron al exsecretario de Hacienda sin signos vitales. Pero más tarde la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que se trató de una muerte natural, razón por la cual no se abrió ninguna carpeta de investigación. No sabemos si muerte natural se refieren a que fue una caída y a lo mejor un golpe en la cabeza y eso terminó pues con la vida de Carlos Ursúa, o fue previo a esta caída algo que le habría sucedido. Se habló también en un inicio de un infarto fulminante y posteriormente una caída de las escaleras. En fin, pues ahí está, es lo que han dictaminado la Fiscalía. Se dice que pues además el médico de Carlos Ursúa fue quien pues determinó que la causa de la muerte había sido natural por condiciones o temas naturales. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México expresó su pésame. Xóchitl Gálvez le decía que estaba en su equipo de trabajo, Carlos Ursúa. Expresó su pésame, destacó la trayectoria del economista en el servicio público, además de su integridad como ser humano. El pésame también fue compartido por la otra candidata, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien en sus cuentas de redes sociales se solidarizó con sus familiares y amigos, mientras que Jorge Álvarez Maínez, también precandidato presidencial, lo reconoció como su maestro, amigo y guía. Lo calificó como un padre ejemplar y un economista brillantísimo a Carlos Ursúa. Otros de los personajes que reaccionaron a la muerte del exsecretario de Hacienda fueron Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda también de 2019 a 2021. De hecho, fue quien lo sucedió en el cargo, era su subsecretario. Cuando renuncia Carlos Ursúa, llega Arturo a sustituirlo, y bueno, pues lo calificó como una persona honesta a su ex jefe y mentor Arturo Herrera. Mientras tanto, Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena, expresidenta del Senado, ministra en retiro, también exsecretaria de Gobernación, igualmente envió sus condolencias a los familiares y amigos de Carlos Ursúa. Marco Cortés, presidente del PAN, también lo hizo, y el expresidente Felipe Calderón de igual manera envió sus pésames a la familia de Carlos Ursúa. Pues el exsecretario de Hacienda, uno de los férreos críticos del gobierno del presidente López Obrador, hay quien dice que más bien fue congruente, primero porque a 7 meses del gobierno
de que vio, como yo hoy escribí en mi columna, llegó, vio y se asustó de la 4T y a los 7 meses dijo, adiós, yo aquí no le voy a entrar, no voy a ser partícipe o no sé si la palabra aplique, cómplice de políticas económicas, planes de desarrollo, proyectos de infraestructura que no tenían viabilidad o que no se veían, digamos, técnicamente, como tiene que revisar las cosas un secretario de Hacienda, pues viables para echarlos a andar. El primer asunto tenía que ver con el plan de desarrollo que el presidente López Obrador, casi que de forma ideológica o conforme a los libros que ha escrito, quería que ese fuera el plan nacional de desarrollo, lo cual no compartía Carlos Ursúa. Después, otros personajes del gabinete como Alfonso Romo, como el consejero jurídico Julio Scherer, intentaron incidir no solo en quienes estaban en puestos clave del gabinete, por ejemplo en la banca de desarrollo, en el servicio de administración tributaria, pero que llegaban a puestos relevantes sin tener la experiencia, el conocimiento necesario para desempeñarlos. Este asunto de la lealtad y de la poca experiencia que privilegia el presidente López Obrador, pues una vez viendo todo eso, tuvo que renunciar. Por lo menos eso dijo en su carta de renuncia Carlos Ursúa. Después le dio paso a Arturo Herrera, quien fue su subsecretario, su pupilo, su maestro en el Colegio de México. Habían trabajado juntos también en la Secretaría de Finanzas en el entonces Distrito Federal con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno y eran viejos conocidos. El mismo Arturo Herrera tuvo problemas con el presidente López Obrador al hablar de varios temas que no tenían mucha viabilidad, hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, de la refinería de Dos Bocas, el proyecto del Tren Maya, en fin. Le tocó también su reprendida, su regaño a Arturo Herrera. Se dice que incluso Rogelio Ramírez de la O, que es el actual secretario de Hacienda, el tercero del actual gobierno del presidente López Obrador, pues que tampoco está de lo más contento con todo lo que ha sucedido en los últimos días y que está esperando casi que el cierre del sexenio para decir adiós, ahí se queda la próxima administración, que terminen de hacer el presupuesto del próximo año, lo mismo el subsecretario Gabriel Llorio, en fin, pues así las cosas con Carlos Ursúa, que le decía que después se convirtió en un férreo crítico del gobierno, no solo en sus textos, en sus columnas que escribía para el Universal, pero también trabajaba como comentarista en otra plataforma que el presidente López Obrador considera como sus adversarios. Le hablo de la plataforma de Latinos y más recientemente se había integrado al equipo de Xóchitl Gálvez para ayudarle a redactar su plataforma de gobierno, su plan de nación y pues con los proyectos que iba a presentar o que va a presentar Xóchitl Gálvez a partir del 1 de marzo, ya como candidata formal de la oposición. En fin, no sucedió eso, no va a ser parte ya de su equipo, Carlos Ursúa, por este lamentable fallecimiento, pero pues lo cierto es que su última columna, que fue ayer mismo en el Universal, criticaba, por ejemplo, la falta de planeación y de interés del gobierno del presidente López Obrador en los temas del agua, en los temas de pues tratar la escasez de agua con planeación, con infraestructura, con inversión en proyectos hídricos e hidráulicos en México. Así que, pues descanse en paz Carlos Ursúa, quien, como le decía, llegó a la 4T, vio lo que estaba sucediendo y a los 7 meses les dijo, yo me voy de aquí, yo no quiero ser parte de lo que va a dejar el gobierno en términos pues, de finanzas públicas, de proyectos de infraestructura, en cómo está la economía. Y bueno, pues así las cosas. El presidente, le decía, no envió ninguna condolencia a través de sus redes sociales, seguramente, porque si no lo hace, entonces yo creo que hablaría muy mal del presidente López Obrador, que ni siquiera se compadezca, se conmueva con la muerte de quien fue su amigo y colaborador durante mucho tiempo, le decía desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pudo haber hecho lo propio como lo hicieron la misma Claudia Sheinbaum y muchos otros integrantes de la 4T ayer en su cuenta de redes sociales. No lo hizo, pero seguramente hoy lo dirá, mostrará su pésame, su dolor por la muerte de uno de sus excompañeros y le estaremos reportando qué es lo que dice sobre el tema el presidente López Obrador. Que descanse en paz Carlos Ursúa y obviamente nuestro pésame, solidaridad a sus amigos y a sus familiares.